Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Cataluña del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asistencia Sanitaria, Renfe y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivero, y la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle en este acto la presidenta del Parlamento de Cataluña, doña Núria de Gisbert. La tribuna es suya. Bon dia a totes i a tots. Excel·lentíssim senyor president del grup català al Senat, honorable conseller, excel·lentíssim senyor vicepresident del Congrés de Diputats, honorable senyor Guàrdia, vicepresident de la Diputació, responsables i presidents d'empreses a Canàries, secretari general de la Presidència, autoritats, amigues i amics. Novament em plau comparèixer davant vostès en aquest fòrum Nova Economia, en aquesta ocasió per adreçar-los unes paraules de presentació de l'excel·lentíssim senyor Paulino Rivero, president del Govern de las Islas Canarias, al cual lo quiero saludar muy afectuosamente. Es un honor presentarles al presidente de Canarias, a quien doy públicamente la bienvenida a Barcelona, capital de Cataluña. Paulino Rivero fue primogénito de 7 hermanos. Nació en el seno de una familia muy humilde del norte de la isla de Tenerife. Maestro de profesión, ha desarrollado una espléndida carrera de servicio público, partiendo desde la base, desde la política municipal, tan exigente pero a la vez tan gratificante. Y lo ha hecho con un gran mérito personal, de un modo sólido, con esfuerzo, afán de superación y disciplina. Es una persona que, como diríamos, se ha hecho a sí misma y ha luchado para ser alguien en esta vida. En 1979 es elegido alcalde de su pueblo natal, El Sauzal, municipio de Tenerife, por Unión de Centro Democrático, aunque a partir de 1983 concurre por la agrupación tinerfeña de Independientes, uno de los partidos fundadores de Coalición Canaria. Fue alcalde 28 años, el más joven del Estado español, y ejerció como tal hasta el 2007, en que pasó a presidir el Gobierno de Canarias. Durante 16 años, del 83 al 99, fue consejero del Cabildo de Tenerife, y después de su paso por el Congreso en 3 legislaturas, 96, 2000 y 2004, donde ejerció de portavoz de su grupo y donde hubo de lidiar con la presidencia de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M, una comisión inaudita en la historia parlamentaria española, y con el que colaboró con diputado de Convergencia y Unión, Jordi Jané, ha visto culminar su carrera política con la asunción de la presidencia de Canarias, responsabilidad que ocupa desde el 2007. Este es su segundo mandato y en esta ocasión gobernando con el Partido Socialista. En paralelo a su carrera pública, la política, la del partido, la inicia en 1983 en la agrupación tinerfeña, desde 1983, donde fue secretario de Organización y secretario general, y ya fundada Coalición Canaria, ha sido presidente de esta formación desde 1999 hasta el 2007. El presidente Paulino Rivero se ha definido ideológicamente como una persona de centro, progresista, que descubre el nacionalismo cuando en las islas empiezan a aparecer agrupaciones independientes que confluyen para denunciar el olvido y las profundas desigualdades que tenían las Islas Canarias en relación con el resto del Estado. Y su empeño, y ahí debe saber que cuenta con muchas simpatías, es ubicar a las Canarias, una región ultraperiférica desde el punto de vista geográfico, en el centro de la escena, en un lugar destacado de la agenda política estatal. Para ello le han sido muy útiles su gran capacidad de trabajo y el hecho de ser una persona de consenso. Hace un año, en su blog personal, el presidente Rivero escribía lo siguiente:
Canarias necesita tratamientos singulares por su propia singularidad y para eso resulta imprescindible la presencia influyente e independiente del nacionalismo en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento español. Dispuestos a defender Canarias con todas nuestras fuerzas, pero también a asumir un papel responsable allí donde los dos grandes partidos estatales pongan en riesgo el interés general de los ciudadanos por anteponer sus intereses partidistas y sus luchas particulares a los grandes asuntos de Estado. Con otro acento y definitivamente con otra musicalidad, estas palabras contienen un mensaje que tenemos muy conocido, que sentimos muy nuestro. El catalanismo integrador también ha aportado mucho a la estabilidad democrática y a la gobernabilidad de España, sin perder el carácter afirmativo y, si es preciso, reivindicativo de una realidad nacional, la catalana, a la que sirve y a la que se debe. No es extraño que en junio del 2010, y ante la sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Estatut de Cataluña, el presidente Paulino Rivero afirmase que Canarias está a la expectativa de una reforma constitucional, pues tenemos que buscar el marco adecuado a cada una de las necesidades singularizadas. Por eso, y por la voluntad de hacer progresar democráticamente a nuestras nacionalidades, buscando consensos, sin romper la convivencia, la distancia física que separa nuestras tierras, deviene aquí proximidad, comprensión, sentido fraterno, consideración ante el hecho diferencial canario. Antes de darle paso, presidente, le expreso un deseo de paz y de prosperidad para usted y para el pueblo canario y le reitero nuestra bienvenida a Cataluña. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Foro Nueva Economía esta nueva oportunidad que me dan para poder compartir con todos ustedes unas reflexiones a lo largo de la mañana de hoy. Muchas gracias, Presidenta, por esa presentación. Encantado que estés aquí, a todas las autoridades que nos acompañan y a todos los que amablemente están aquí compartiendo este desayuno. Pensaba que en un coloquio de esta naturaleza lo importante son las preguntas, ¿no? El coloquio, pero me situaba aquí en Cataluña, pensando en profesionales, pensando en empresarios, pensando en quien puede tener curiosidad, qué es lo que puede ofrecer Canarias. Y ese es mi objetivo, dejar un mensaje de qué cosas, qué oportunidades entiendo que Canarias puede ofrecer en estos momentos a profesionales, a empresas, en estos momentos tan complicados, ¿no? Para ello, antes de llegar a ese flash de oportunidades que puede ofrecer Canarias, es bueno, lo primero es saber cómo está Canarias hoy, cuál es la realidad canaria hoy. La realidad canaria la podríamos resumir en que sigue siendo una comunidad con muchos problemas estructurales, con una alta tasa de desempleo, que es la comunidad autónoma peor financiada del Estado español, con una diferencia importante con respecto a la media de más de 300 euros per cápita, lo que nos está poniendo en serias dificultades, que no se cumple con Canarias en lo que es su régimen económico fiscal, en lo que se respecta a la inversión media con respecto al Estado, que seguimos creciendo en población, especialmente mano de obra importada. El último año, la encuesta de población activa del 2011, al tiempo que de España se marcharon 23.600 personas, extranjeros, la mayoría o de la Unión Europea o de terceros países, a Canarias llegaron más de 20.000. 20.000 nuevos activos en Canarias en el año 2011. Digamos que estos son los aspectos de dificultad de la comunidad autónoma, pero en contraste con eso, pues Canarias es una de las 3 comunidades que se acerca al cumplimiento del déficit,
Es una de las 3 comunidades menos endeudadas en relación a su PIB, el 8,2%. Es la comunidad autónoma menos endeudada en relación a la renta per cápita. Es la comunidad autónoma que más creció económicamente en el último año, en el 2011, en torno al 1%, casi el doble de lo que ha crecido la media del conjunto del Estado. Es la única comunidad autónoma donde se incrementaron el número de ocupados y afiliados a la seguridad social, y que nos ha permitido esos datos positivos pues generar una situación de expectativas importantes, ¿no?, en estos tiempos de máxima dificultad. ¿Cómo hemos logrado eso? ¿Cómo hemos logrado que en estos momentos Canarias, a pesar de las dificultades de ser una comunidad mal financiada y que no se cumple con su régimen económico y fiscal, sin embargo estemos entre las menos endeudadas, la menos en per cápita, y que estemos entre las 3 que han cumplido los objetivos del déficit, o que nos acerquemos a cumplir los objetivos del déficit? Hemos trabajado desde el año 2008, es decir, aquí no hay milagros. Mientras en el Gobierno de España no reconocía la llegada de la crisis, y hasta que las decisiones impuestas por Bruselas en mayo del 2010 no se tomaron las primeras decisiones, en Canarias desde el año 2008 empezamos a tomar decisiones que comenzaron con la congelación de los salarios a los altos cargos y que tuvieron una continuidad hasta el día de hoy, y seguimos trabajando. Eso nos ha permitido, por una parte, reducir lo que es el aparato administrativo de una forma importante. Por otra parte, ajustar el gasto. Para un presupuesto como el de Canarias hemos ajustado el gasto en 2.280 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el presupuesto de Canarias se mueve en torno a 7.000 millones de euros, es un esfuerzo importantísimo. Hemos hecho una reestructuración profunda de las empresas públicas y todavía seguimos trabajando en ello. Y hemos puesto en marcha un trabajo que, también anticipándonos a lo que en el ámbito del Estado entendemos que hay que abordar, que es el análisis competencial entre los distintos niveles de la Administración canaria, es decir, entre los ayuntamientos, en el caso de Canarias los cabildos, y las competencias de la comunidad autónoma. Un trabajo en el que estamos identificando aquellas competencias que hoy se están ejerciendo por distintas administraciones y ver cómo podemos simplificar ese ámbito competencial, y en función del ajuste competencial pues también llevar a cabo una profunda reforma de lo que es la financiación de cada una de las administraciones para ajustar los recursos a las competencias de cada una de ellas. Tenemos en marcha un comité de expertos con este objetivo, con técnicos, especialistas propuestos pues por los representantes de los municipios, representantes de los cabildos, representantes del propio gobierno y representantes de las 2 universidades canarias, con un compromiso que este trabajo sea un trabajo permanente, continuo y cada 3 meses con propuestas elevadas al gobierno para ir tomando decisiones. Es decir, no un trabajo al uso, un trabajo teórico de los que estamos acostumbrados, en los que tardamos 2 o 3 años para que nos presente una consultora pues una propuesta y luego la inviabilidad casi siempre de poderla llevar a la práctica, ¿no? Aquí se trata de decisiones, algunas de ellas son muy sencillas y otras muy complejas, las que tienen que llevar reformas legislativas, pero un trabajo sistemático y continuo para ajustar definitivamente la Administración a los nuevos tiempos. Esto nos ha permitido cumplir los objetivos que antes indicaba de déficit y de endeudamiento, ¿no? Por otra parte, nosotros llevamos tiempo diciendo que solamente con ajustes no vamos a salir de la crisis, que es importante ajustar, adaptar la Administración a los nuevos tiempos, dimensionarla a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades que tenemos, pero al propio tiempo hay que impulsar medidas que generen actividad económica. Y en ese sentido, en Canarias comenzamos desde el año 2009, en aquel momento con los acuerdos que teníamos con el Gobierno del Estado, a fraguar algunas propuestas que permitieran la recuperación de Canarias, que tocó fondo en el año 2009 con la caída del turismo. El año 2009 la crisis
que ya tenía efectos en el ámbito de toda España, en la península, hacía estragos en la llegada de turistas a Canarias, pero especialmente porque se unió a ello la crisis en toda la Unión Europea, especialmente la contundencia de la crisis en el Reino Unido, donde se une a la situación económica una devaluación de la libra, y eso tiene un impacto terrorífico en el turismo en Canarias. Nos pusimos en marcha con una idea que era abaratar el costo de las operaciones en los aeropuertos y logrando un acuerdo con el Gobierno del Estado que permitió, a través de unas bonificaciones especiales en los aeropuertos canarios, ser más atractivos para los operadores aéreos. Y eso nos llevó a comenzar una recuperación en el año 2010, recuperación en el año 2010 que tiene una continuación en el 2011 con nuevos incentivos para diversificar los mercados de la llegada de turistas a Canarias, especialmente con una idea clara de ampliar nuestra base de los países de los que nos nutrimos de turistas, y en ese sentido entrando con unas ideas muy incentivadoras en Francia, en Italia, en Polonia y en Rusia, donde hemos crecido de una forma muy importante, y eso nos permite en este momento tener una amplia base de los mercados de turistas que llegan a Canarias. Resultado de todo eso, el año 2011 ha sido el año, a pesar de la crisis, que más turistas extranjeros han llegado a Canarias. Hemos batido los récords de llegada de turistas a Canarias, con un incremento muy importante de los ingresos por el turismo y, lo que es más importante, incrementando también de una forma notoria el gasto turista día en Canarias. Los resultados del crecimiento económico de Canarias, a los que antes hacía referencia, por encima del conjunto del Estado, tienen que ver con la recuperación del turismo y con las exportaciones. Las exportaciones, especialmente en todo lo que es el África Occidental, crecimos un 145% con relación al año anterior, y ahí están las dos claves que nos han ayudado en estos tiempos de dificultad. Ahora bien, decía que una vez situado ese cuadro de la foto de lo que es Canarias hoy, ¿qué cosas puede ofrecer Canarias a alguien que tiene interés comercial, empresarial, profesional en el archipiélago? Lo primero es, y lo más importante, una herramienta muy importante cuando pensamos en Canarias, es su régimen económico fiscal diferenciado. Porque de su régimen económico fiscal diferenciado pues se derivan muchas cosas, pero voy a dejar tres cuestiones que son especialmente, desde mi punto de vista, importantes, ¿no? Por una parte, todo lo que signifique empresas situadas en Canarias que produzcan bienes, tanto industriales, agrícolas, etcétera, etcétera, tienen una bonificación en el impuesto de sociedad de un 50%. Empresas que se sitúen en Canarias utilizando los beneficios derivados de la SEC, de la Zona Económica Exclusiva en Canarias, tributan un 4% el impuesto de sociedades. Por otra parte, empresas radicadas en Canarias que se acojan a la Reserva de Inversiones Canarias, pues tienen una bonificación del impuesto de sociedades de un 90%, siempre y cuando ese 90% se reinvierta en actividad económica, que hemos ido ampliando la base de las distintas posibilidades de la reserva, cada día son mayores. Es decir, son tres potentes incentivos a las empresas o los profesionales que se quieran situar en Canarias. Y situado en Canarias, si yo me sitúo en Canarias, soy una empresa, un profesional que me sitúo en Canarias, ¿qué expectativas tengo? ¿Dónde se mueve en estos momentos las oportunidades de negocio, ¿no? Yo creo que hay en estos momentos, en estos tiempos que son difíciles y complicados, hay tres oportunidades o tres espacios de oportunidades en Canarias. Primero, empresarios ligados con el sector turístico o similar. Estamos en un proceso de modernización del sector turístico en Canarias. Un proceso profundo del
mejorar la calidad y la competitividad de la oferta canaria. Canarias tiene unas condiciones envidiables para liderar el turismo, tiene unas condiciones que se las ha dado la naturaleza, un clima que nos permite ejercer esa actividad los 365 días al año, una diversidad paisajística extraordinaria, seguridad, buenas infraestructuras, pero donde estamos perdiendo, donde nuestros competidores en estos momentos empiezan a hacernos daño. Cuando hablo de los competidores, todo el arco del Mediterráneo, hablo desde Túnez, pronto Marruecos, donde se está desarrollando una gran actividad relacionada con el turismo, o Turquía, o Egipto, o Croacia, o con las líneas de bajo costo también el Caribe. Donde nos ganan la partida es en la modernidad de sus infraestructuras, de sus instalaciones hoy y los precios. Y nosotros tenemos que mejorar nuestra competitividad, y la competitividad, entre otras cosas, pasa por muchos aspectos en los que estamos trabajando, entre ellos algunos que no cuestan dinero, que es la formación, la atención, pero especialmente tenemos que mejorar los espacios turísticos obsoletos. Las infraestructuras del Canarias empezó hace 40 años esta actividad, en unos tiempos donde las cosas se hacían, donde lo que predominaba era la cantidad y no la calidad, y hoy hay cosas que son poco competitivas. Hay que tirar viejo y hacer nuevo, o rehabilitar. Además estamos en un proceso, nosotros, de una moratoria de no clasificación de más suelo turístico, e incluso una suspensión del suelo turístico que está clasificado, con una moratoria que ya se viene alargando desde el año 1999. Entonces, ahí hemos pensado, desde el 2009, que aprobamos una ley de poner unos incentivos potentes para reconducir todas las inversiones al tirar o rehabilitar. ¿Con qué incentivos? Pues imagínense, por ejemplo, yo tengo en estos momentos un grupo de apartamentos o un hotel en primera línea de playa, vetusto, viejo, que en estos momentos no es competitivo. Si lo tiro y dejo ese espacio para uso público, que es lo que estamos intentando recuperar, espacios para uso público, la compensación que recibo por eso es 3 camas, 3 plazas alojativas por una, si mantengo el mismo nivel de calidad, y si subo el nivel de calidad, es decir, si tenía 3 estrellas y lo cambio a 3 estrellas, tengo 3 por 1, tenía 500 camas, me dan 1500, y si subo de nivel, una más, 4. Si incremento la clasificación del establecimiento, me premian con una más. Si en lo normal lo que se está haciendo es que se cambie 1 por 4. Si el espacio lo dejan para que se recupere como uso público. Pero puede, en este caso de renovación, puede ser que el propietario no le interese dejarlo uso público, sino lo que quiera es una reconversión de ese espacio en oferta turística complementaria. Bar, restaurante, comercial, aparcamiento, deportivo, cultural, etcétera, etcétera. En este caso, por el hecho de transformarlo, permite con eso una visión amplia de un plan que va mucho más allá de esa actuación, un plan global. Si apuesta por eso, pues tiene al menos 2 plazas alojativas por cada una de las que ha reconvertido. Es decir, él ha aprovechado ese espacio, lo ha reconvertido en oferta complementaria, pero tiene 2 plazas alojativas para llevarlas a otro sitio o poderlas vender como atractivo, como incentivo por permitir la recuperación de ese espacio, ¿no? Si vamos a la rehabilitación pues puede ir desde incentivos en hoteles del 50%, cualquier tipo de rehabilitación que se haga en un hotel tiene un premio del 50% de plazas alojativas más por rehabilitar, y si incrementa la categoría, pues hasta un 75% de incentivos. Por ejemplo, el Hotel Los Fariones en Lanzarote en estos momentos se ha acogido a la medida, pues un hotel que tiene, pues si tiene 1000 camas, va a tener, al pasar de 4 a 5 estrellas, va a tener 750 camas de incentivo, que puede
construir, si en ese espacio no se lo permite la edificabilidad permitida, lo puede llevar a otro espacio que tenga, para lo cual se levanta la suspensión que tenemos de la moratoria turística, o incluso vender las plazas esas en el mercado, las camas en el mercado. ¿Qué estamos logrando con esto? O sea, ¿funciona el sistema? El sistema empieza a funcionar, porque costó mucho por la falta de financiación y porque la ley que la aprobamos en junio del 2009 no es fácil en unos momentos donde el sector empresarial estaba más pensando en cómo ir salvando los muebles que en nuevas inversiones. En estos momentos tenemos en proceso pues, más de 120 convenios con privados, 70 ejecutándose ya, 3 planes de modernización completos, 20.000 camas están sujetas en este momento a la renovación o rehabilitación y con ello pretendemos 2 objetivos. Por una parte, el que antes indicaba, mejorar la calidad y la competitividad del sector turístico en Canarias, fundamental para nosotros. Pero en segundo lugar, es activar un sector que en estos momentos es el sector que más desempleo ha creado a lo largo de estos últimos años por la paralización del sector de la construcción. Refiero al sector de la construcción. El sector de la construcción, que está una de las debilidades de la economía, no solamente la canaria, sino la española, está en cómo creció el sector de la construcción desde el año 96-97 hasta la llegada de la gran crisis. Toda esa actividad que se concentró en esos 10 años con la importación de mucha mano de obra no cualificada, significó en el ámbito de todo el Estado español pues, que llegaran 6 millones de personas, en el ámbito de Canarias pues 600.000 personas llegadas de fuera, muy difíciles de reconvertir a otros sectores y o hay algún plan para activar este sector o el paro en el próximo quinquenio será muy difícil de absorber digamos que en mano de obra, en cantidad, va a ser muy difícil de absorber teniendo en cuenta que hay 1 millón de pisos sin colocar en el mercado. Por lo tanto, es fundamental activar el sector de la construcción. Si lo orientamos a todo lo que es rehabilitación y renovación, ese puede ser un objetivo importante y por eso lo hemos planteado también en el ámbito del Estado, que el Gobierno del Estado debe llevar a cabo, impulsar un plan, como en su día se hizo con el carbón o se hizo con la industria textil, un plan orientado a la renovación de los espacios turísticos en España, no solamente en Canarias, en el conjunto del Estado, porque eso es un camino, una vía, no solamente para apuntalar un sector importante como es el turístico, sino para generar empleo, trabajo, dinamismo al sector de la construcción. Y no hace falta, son tiempos difíciles, de esfuerzos económicos. Hace falta, por ejemplo, que en el ámbito del Estado pues haya créditos que se pongan al servicio de los empresarios, en este caso, pues créditos sin intereses o con bajo tipo de interés para facilitar y complementar lo que podemos hacer de las comunidades autónomas dentro de nuestro ámbito competencial. En el caso de Canarias, esta ley, la ley permite tramitación de estos planes de modernización, son planes simplificados, de una tramitación muy rápida, están por encima de los planeamientos municipales o insulares, no hay obstáculos desde el punto del solventa todos los problemas que pueden surgir en el ámbito local e incluso permite a los ayuntamientos exceptuar de las licencias de construcción cuando se lleva a cabo cuando está orientado a esto, rehabilitación y renovación. En el caso de lo que está en marcha en Canarias, pues los municipios, el que va más adelantado en su plan, que es el municipio de Tías, en la isla de Lanzarote, pues las bonificaciones del 100% a todas las licencias de construcción que tengan esta orientación. Por lo tanto, en este sector, en el sector de la construcción, del sector de la construcción ligado a lo que es renovación y rehabilitación de los espacios turísticos, creo que es una magnífica oportunidad la que tenemos en estos momentos en marcha en el archipiélago. Por otra parte, el segundo espacio donde creo que hay oportunidades es aprovechando, teniendo en cuenta los incentivos a los que antes hacía referencia, derivados del régimen económico fiscal de Canarias, pues todo lo que signifiquen empresas con instalación, poner en marcha empresas con base tecnológica,
aquellas empresas que apuesten por la economía del conocimiento, ¿no? Estamos desarrollando ¿qué ofrece Canarias? Aparte de los incentivos del régimen económico fiscal, estamos en este momento urbanizando 3 parques tecnológicos, uno en la isla de Gran Canaria, otro en Tenerife y otro en Fuerteventura. Estamos haciendo una inversión de 150 millones de euros en este campo, por lo tanto hay espacio que ofrecer para empresas de base tecnológica. ¿En qué sectores vemos oportunidades? Pues vemos oportunidades en aquellas cosas, está abierto, pero yo veo oportunidades en aquellas cosas en las que Canarias pues, se distingue, es referencia. Por ejemplo, en toda una industria derivada de lo que es la astrofísica, es decir, estamos importando todo lo que significa los mecanismos, el mantenimiento, todo lo que significan los observatorios canarios, que son de los más importantes del mundo, y hay toda una industria derivada de la astrofísica que no está desarrollada en Canarias. Hay oportunidades en todo el sector del agua, lo que es la desalación, depuración y reutilización de las aguas. Ahí también pues, somos punteros, fruto de la necesidad. La primera desaladora que se construyó en Europa está en Canarias, comenzamos en Canarias en el año 64 y por lo tanto hay acumulado una gran experiencia en todo lo que es el sector del agua, ¿no? Todo el ciclo del agua. Hay oportunidades en lo que se refiere a las actividades derivadas del mar en sí. Tenemos la Plataforma Oceánica de Canarias, el Banco de Algas, el Parque Científico Marino, el Instituto Oceanográfico. Es decir, hay concentrado toda una actividad que tiene que ver con el mar y sus distintas posibilidades. Hay posibilidades en todo lo que significa el desarrollar actividad en torno a lo que es la biodiversidad canaria, que es la más importante de Europa, pensando en temas nutricionales, farmacológicos, energéticos, etcétera, etcétera. Hay oportunidades en todo lo que significa el desarrollo de las energías alternativas, no solamente de eólica o fotovoltaica, sino pensando también en el mar y las posibilidades de la eólica marina o las posibilidades del que en estos momentos trabajamos en la plataforma oceánica desde el conocimiento de las alternativas y las posibilidades que ofrece el mar. Es decir, ahí hay todo un campo de posibilidades para los cuales tenemos los incentivos y tenemos además unos créditos participativos del Gobierno de Canarias que para poner en marcha estas empresas, ayudar a la puesta en marcha de estas empresas, tienen la disposición de participar con el crédito participativo. Y por último, el tercer espacio de posibilidades lo veo en todo lo que significa pues, la actividad que se desarrolla en el archipiélago mirando para África, mirando al África Occidental. Llevamos mucho tiempo pensando en las posibilidades que ofrecía el continente africano. Hoy las cosas han cambiado mucho, hoy estamos en el tiempo de las realidades. África crece económicamente, América Latina, por otra parte, crece también. Estamos en un espacio donde las cosas se mueven en un sentido positivo y hay oportunidades de negocio muy importantes en este espacio. Canarias puede ser una plataforma ideal para todo lo que es introducirse en el África subsahariana. Estamos resolviendo todo lo que es el tema de la accesibilidad, que es nuestro hándicap en estos momentos, la conectividad con el África Occidental, pero ahí entendemos también que hay un espacio de posibilidades para empresas que se puedan situar en Canarias, no solamente pensando en el mercado canario, sino pensando, aprovechando los incentivos que ofrece el archipiélago, pensando en un espacio en el que tenemos a tiro de piedra, como se suele decir vulgarmente, a 300 millones de personas en el África Occidental. Ahí creo que se concentran las posibilidades que puede ofrecer el archipiélago para profesionales y para empresas que puedan tener interés en el archipiélago. Y me callo para poder dar paso al coloquio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidente.
Ahora. Presidente, ayer en su blog usted alertó de una reciente campaña de desprestigio del Estado de las autonomías y se manifestó dispuesto a que el Gobierno de Canarias se sume a Cataluña y a Euskadi en una campaña frente al Gobierno central en defensa de sus respectivos territorios. ¿Cree que en Canarias hay una conciencia soberanista, independentista o simplemente reivindicativa similar a la que sienten catalanes y vascos? ¿No cree muy peligroso esa excitación, reeditando excesos como los cometidos por movimientos políticos canarios que parecen olvidados? ¿No corre el riesgo de parecer revanchista? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar en ese frente que usted pretende formar con Artur Mas e Íñigo Urkullu? ¿Corresponde a ese propósito su encuentro con el presidente de la Generalitat previsto para hoy? Pues no sé, no se pregunta, pero le recuerdo a las que no... No se corresponde con hacer ningún frente, ¿no? Mi encuentro con el presidente hoy tiene continuación de uno que ya tuve hace un año, y es analizar la situación actual y en aquellas cosas en las que podemos colaborar Canarias y Cataluña, que hay muchas cosas, ¿no? La periferia da una visión del Estado de una forma diferente, y este no es un problema de Canarias con el Estado, es un problema que se puede crear el Estado con Canarias, pero de Canarias con el Estado no. Canarias no tiene el afán, ni el deseo, ni los canarios de entrar en ningún tipo de conflicto con el ámbito, con el Estado. Ahora, desde el Estado hay que tener en cuenta la diversidad en los distintos pueblos, las singularidades, las especificidades de cada uno de los territorios que forman parte del Estado español. Y de acuerdo con esas singularidades, con esas especificidades, pues articular aquellas políticas que hagan posible la cohesión del Estado. Si el Estado, lejos de articular aquellas medidas que nos hagan que todos estemos cómodos, porque todos nos sentimos en un plano de igualdad de oportunidades, si no atiende esas necesidades, pues lo que estará generando el Estado es un problema. Se ha dicho que Canarias debe ser un asunto de Estado, porque si no se le trata como un asunto de Estado, se puede convertir como un problema de Estado. ¿De quién depende? ¿De los canarios? Pues no, depende del gobierno español de turno, que tenga en cuenta que a 2.000 kilómetros de distancia de Madrid hay un territorio que tiene vocación europea, que en este momento forma parte del Estado español, pero que tiene una realidad muy singular y que de acuerdo a esa realidad singular no quiere ningún privilegio. Hemos dicho, no estamos por subvenciones, por limosna, pero queremos los instrumentos necesarios que nos permitan nosotros avanzar y desarrollarnos social y económicamente. Por lo tanto, esperamos que se articulen aquellas medidas que nos hagan estar cómodos en el ámbito actual del Estado español. Carles Bonet dice: el Parlamento de Cataluña aprobará esta misma semana el pago de €1 por receta de la Seguridad Social y las tasas turística y judicial. ¿El Gobierno de Canarias tiene planteadas o está estudiando medidas de recortes similares, por ejemplo, el copago sanitario? ¿Rechaza usted la tasa turística porque puede ser negativa para la creciente llegada de turistas a Canarias? Bueno, el objetivo del Gobierno de Canarias nos ha marcado, es muy claro, es decir, antes decía ajustar el gasto, pero también fijar prioridades. Las prioridades que hemos fijado, y pues, los presupuestos, es mantener los servicios básicos. Canarias tiene históricamente un paro estructural siempre por encima de la media del conjunto del Estado. Tenemos un problema también importante desde el punto de vista de las rentas medias que se perciben en Canarias, por un problema de cotizaciones. Por ejemplo, las pensiones no contributivas en Canarias triplican las del ámbito de la península. O sea, entonces eso nos hace tener un segmento de población entre la gente que no tiene empleo, entre la gente que percibe una baja renta, en la que tiene que funcionar la cohesión social, si no se nos desarticula la sociedad. O sea, hay los pilares para
cohesionar la sociedad son una sanidad universal y gratuita y la educación, ¿no? Ahí hemos fijado nuestras prioridades y las políticas sociales. Estamos a la espera de los presupuestos generales del Estado. Si en los presupuestos generales del Estado se produce un ajuste de las transferencias para financiar servicios esenciales vía lo que nos tiene que venir por financiación autonómica, si se produce ahí una caída de las previsiones que nos dieron en julio del año pasado, pues necesariamente tendremos que tomar medidas, ¿no? Las medidas tienen las posibilidades de las medidas a tomar cuando se produce un desequilibrio de los ingresos que tenemos que tener, pues o más ajustes, y en el caso de Canarias es muy difícil que podamos darle más vueltas al tornillo, le hemos dado tantas que es prácticamente imposible ya sin quebrar la atención en los servicios esenciales, o la otra es incrementar los recursos. Estamos trabajando, pero esperando que se produzca la presentación de los presupuestos generales del Estado para ver por dónde van, en qué orientación tienen. Álvaro Arbelo, de Caja Canarias, el presidente, dice: ¿cuál es su visión del reclamado cambio de modelo de la economía canaria? África como oportunidad, ¿por qué se resiste? Francesc Granel, de la Universidad de Barcelona, dice: desde el 1 de marzo el Acuerdo de Libre Comercio Marruecos-Unión Europea ha entrado en vigor. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Canarias para que los exportadores canarios puedan aprovechar las potencialidades que ofrece el mercado de Marruecos? Es difícil. El mercado de Marruecos, desde la perspectiva canaria, en Marruecos, especialmente en el sur, tenemos instaladas, hay muchos empresarios canarios que han tenido una visión de medio y largo plazo, y hay muchas empresas canarias, casi 200 empresas que tenemos colocadas ya con tiempo en el sur de Marruecos, en Mauritania, en Senegal y especialmente y en Cabo Verde. Y ahí estamos trabajando. Pero en lo que se refiere al tema de la agrícola, en Marruecos no es un mercado para Canarias, es nuestro competidor, uno de nuestros competidores, ¿no? Especialmente en el tomate. Y no compite en razón de la calidad de su producto, compite, nosotros entendemos, de una forma desleal, porque no se respetan los cupos fijados en el seno de la Unión Europea, y sobre todo porque tiene una mano de obra mucho más barata, unas exigencias desde el punto de vista de la calidad alimentaria, se nos exige y razonablemente a quienes formamos parte de la Unión Europea y no a los países terceros, y ahí tenemos un problema importante en un sector estratégico para Canarias que genera mucha actividad y genera mucha mano de obra, como es el tomate, ¿no? Con Marruecos tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Pues que es nuestro vecino, las relaciones con Marruecos, pues intentamos que sean unas relaciones cordiales, como corresponde a dos vecinos, pero al propio tiempo tenemos muchas diferencias con respecto al que competimos y además un mercado muy pequeñito como es el de Canarias, con una potencia enorme que significa el Reino de la UAE, ¿no? El tema del África, la diversificación de la economía canaria. Canarias estamos trabajando, pues, siendo conscientes de las posibilidades de ir transformando el modelo canario hacia un modelo más competitivo en estos momentos, ¿no? El problema de la economía canaria es un problema que tiene que ver, como en general en el Estado español, con la falta de competitividad, ¿no? Trabajamos en dos cuestiones que son fundamentales para mejorar esa competitividad. Por una parte, en la formación, clave en todo esto, y por otra parte, en la innovación. Estamos introduciendo medidas en el tejido productivo canario que nos permiten, a través de la innovación, mejorar nuestra competitividad. En base a ello, un desarrollo de una economía ligada al conocimiento, en la que antes apuntaba algunos espacios donde ahí podemos crecer, pero teniendo en cuenta que la columna vertebral de la economía canaria es y tendrá que ser el turismo. Significa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, alrededor del 30% de los empleos que se generan en Canarias son derivados, frutos del sector turístico.
Tenemos que mejorar nuestra presencia en el PIB, en todo el sector primario, porque el sector primario no solamente por lo que significa para la economía canaria, pasa como los datos, el conjunto del Estado español. El Estado español hemos perdido en la etapa esta de crecimiento en torno a la construcción, pues abandonó tanto el sector industrial como el sector el sector primario, bajando la mitad del PIB. En Canarias es exactamente igual. El campo era muy duro y la gente encontró espacios mucho más cómodos en el sector de la construcción. Pero tenemos que recuperar la presencia del sector primario. Nuestro objetivo es incrementar y duplicar la aportación al PIB en este sector, ligando con lo que significan 12 millones de turistas al año al consumo de productos locales. Ahí tenemos un amplio espacio para crecer. La industria en Canarias tiene las dificultades derivadas de la lejanía, de un mercado atomizado, de estar lejos de la producción de materias primas. La industria en Canarias es una industria pesada e imposible, o sea, tenemos que ligarla a temas relacionados con el conocimiento. ¿Y dónde está el nuevo espacio? Pues el nuevo espacio de oportunidades lo veo claramente en el tema del África Occidental. Hoy todo lo que significa mirar el África y mirar América Latina creo que es muy importante, teniendo en cuenta que estos dos espacios están creciendo de una forma importante. Empieza a haber un tráfico habitual en esa zona, desde el sur de la península hasta el Golfo de Guinea y todo lo que es la costa de América Latina. Empieza a percibirse las cosas con otro aire. Y la clave de esto es en estos momentos que consigamos unas comunicaciones fluidas entre el archipiélago con la costa africana. Hay un informe de Pedro Solbes por encargo del comisario Barnier acerca de las posibilidades de las regiones ultraperiféricas, en este caso de Canarias. Pedro Solbes propone en ese informe que tiene en estos momentos la Comisión Europea y que va a ser objeto de una resolución antes de junio. Pedro Solbes propone que se declare obligación de servicio público las comunicaciones entre Canarias y el África Occidental. Ahí creo que es un espacio donde necesariamente tiene que crecer la economía canaria. Canarias creció mucho en esa etapa de súper concentración en el sector de la construcción, y hoy el espacio que puede ofrecer Canarias, el espacio físico que tiene Canarias, es incapaz de poder generar la actividad económica que pueda llevar a una cifra razonable de desempleo la alta tasa que tenemos hoy de paro. El sector de la construcción nunca volverá a ser lo que fue en esos años del año 96-97 a la llegada de la gran crisis del 2007. Concha Paral se le pregunta, presidente, usted presidió la comisión parlamentaria que investigó los atentados del 11M, de los que ayer se cumplió el aniversario. ¿Qué opina que, coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno de la Nación y el nombramiento de un nuevo fiscal general, de algún modo se estén reabriendo las investigaciones y que varios medios de comunicación y la Asociación de Víctimas del Terrorismo manifiesten que el caso no está cerrado? Bueno, esto es para cambiar, ya sabes. Sí. Pero es un asunto que cuesta mucho poder entender de nuevo, volver para detrás, ¿no? En un capítulo de la historia de este país que ha generado mucha crispación, que ha llegado a la ruptura de las relaciones entre los dos grandes partidos. Yo creo que ha habido un antes y un después del 11 de marzo del 2004 en las relaciones políticas en el ámbito del Estado español, y que ahí se generó una fractura fruto de cómo se gestionó todo el tiempo que va desde los atentados a las elecciones que se celebraron el domingo, 72 horas después, y que no se ha superado, y que eso ha generado un clima, yo no diría solo de recelo, sino le he calificado en algún momento que llega al rechazo de las acusaciones de los dos grandes partidos, ¿no? El que ahora se vuelva otra vez con este asunto, yo creo que obedece más a la presión de algún grupo mediático que a otra cosa, ¿no? Espero que la serenidad y sobre todo la sensatez
pues sea la que pueda encauzar esta nueva situación, que yo creo que es más un golpe de efecto que otra cosa, ¿no? Hoy comienza en la ONU una nueva ronda de conversaciones informales entre Marruecos y el Frente Polisario. Jacinto Rosell, aludiendo a la proximidad de Canarias, le pregunta cuál cree y cuál debería ser la posición del Gobierno español en relación con el Sáhara Occidental. Pues respetar las decisiones que se adopten en el seno de la ONU. Esa debe ser la posición sensata del Gobierno español. Es una posición equilibrada. Y lo que esperamos, es decir, la mejor solución para el Sáhara es aquella que pueda venir fruto del consenso y el entendimiento, sin ninguna duda. Si hay alguna posibilidad de entendimiento y de consenso, esa es la mejor solución, siempre. Pero como las cosas están como están y son muy complejas, desde luego todos creo que debemos de atenernos a las decisiones que se adopten en el seno de Naciones Unidas, y creo que España debe de respetar esa posición. Carolina Casamillana dice: el presidente francés en campaña electoral, Sarkozy, reivindicó ayer un control más eficiente de las fronteras del espacio Schengen para evitar la entrada masiva de ciudadanos de terceros países. Canarias es uno de los puntos de ingreso en las fronteras europeas, especialmente de africanos y latinoamericanos. Además, como usted ha señalado en su discurso, el archipiélago ha recibido más de 20.000 emigrantes de los que han salido de la península. ¿Cree que Canarias debería tener mayor apoyo de Europa y del Estado para evitar las oleadas de emigrantes? Yo hay dos cosas que son muy importantes. La inmigración africana no ha sido nunca el problema. La inmigración africana produce el desgarro de ver unas imágenes muy impactantes, la preocupación de tanta gente que ha muerto en el intento de llegar a Canarias a través del mar. Ese drama es el que nos debe de preocupar, pero no es desde el punto de vista cuantitativo, no es lo importante, ¿no? Porque, entre otras cosas, las derivaciones, luego las repatriaciones, que ha ido funcionando razonablemente bien. El problema es otro, el problema que ha tenido el Estado español en su conjunto, y Canarias en particular, es la falta de control de fronteras de aquellos que nos vienen a través de fronteras. En el caso de la península, fronteras terrestres; en el caso del archipiélago, a través de los aeropuertos. Yo digo que cualquier país medianamente serio del mundo, lo mínimo que puede hacer es tener un control de las personas que entran y salen de ese país. Eso es lo mínimo que se debe tener, ¿no? En España se ha ido resolviendo cada cierto tiempo con los procesos de regularización asociados a aquel momento de crecimiento económico espectacular, donde todo visto con un cortoplacismo, pues todo el mundo estaba encantado porque parecía que era riqueza para la seguridad social, cuando ya algunos decíamos, bueno, y cuando se pare la máquina de la construcción, ¿qué va a pasar? Y efectivamente se ha parado, y nos hemos quedado en el ámbito del Estado español con 6 millones de personas más que la que teníamos en aquel momento, con muy difícil salida para dar posibilidades de trabajo. Y en el caso de Canarias, igual. El caso de Canarias, antes decía, lo que es preocupante es que a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, sigue llegando gente a Canarias. La última encuesta de población activa es así de contundente, lo que antes indicaba. De España se han marchado en el último año, en el año 2011, 23.600, a Canarias han llegado a más de 20.000, pero con una cuestión que hay que analizar en profundidad, ¿no? Que es que de esos 20.000 que han llegado, se han marchado de Canarias pues alrededor de 5.500 personas que vivían en la península, que trabajaban en Canarias, se han marchado porque no hay oportunidades de trabajo. Se han marchado 1.330 de la Unión Europea, pero han llegado 18.700 de terceros países. ¿De dónde? Africanos no son, desde luego, no vienen del África subsahariana, no son los que nos vienen a través del mar, son los que nos llegan a través de los aeropuertos. ¿De qué nacionalidad, de qué países? En ello estamos descifrando esas cifras, pero es muy difícil. Crecemos, generamos empleo, pero es imposible poder generar empleo primero que nos permita bajar
la alta tasa que ya tenemos. Segundo, que vaya respondiendo al crecimiento vegetativo de la población que está en Canarias. Pero si además nos llegan 18.700, que esta es la tónica, la media de lo que está llegando a Canarias, alrededor de 20.000 todos los años, pues a nosotros se nos pone muy difícil. Es necesario un control riguroso de fronteras, sin ninguna duda. Un país, un territorio debe ser como una casa, hay que buscar un equilibrio para generar el bienestar. No se puede tener más de lo que las capacidades que uno tenga. Y este en estos momentos no es un problema de solidaridad, es un problema de a los que tenemos capacidad para poder atender adecuadamente y razonablemente. Si no podemos atender a los de casa, difícilmente podemos atender a los que vienen de fuera. Francesc Robat, de Onda Cero, solicita el micrófono. Sí, buenos días. Parecía, presidente, que este viernes el Gobierno canario iba a anunciar oficialmente la adjudicación de las nuevas emisoras, un resultado que ya en junio de 2011 la mesa de contratación dio a conocer a los licitadores de manera provisional. ¿Puede confirmar que, como se informó entonces, el principal beneficiario, con más de 30 emisoras, es un empresario de la construcción cercano a su partido y que dejarán fuera de las 156 frecuencias a conceder a empresas como SER y Onda Cero? Y a la vista del resultado, ¿hay alguna posibilidad de que el Gobierno de oficio anule el proceso de adjudicación? Gracias. En Canarias solemos hacer los concursos públicos como se hace en cualquier país civilizado, ¿no? Un concurso público con la transparencia debida y con el rigor técnico y jurídico en la que deben llevarse estos procesos. Y así se ha llevado el tema de la adjudicación de las licencias de radio, ¿no? Es difícil, pues los concursos son como son y al final no satisfacen a todas las partes, ¿no? Pero seguimos trabajando, adjudicaremos el concurso que tenemos en marcha y pondremos en marcha nuevas iniciativas intentando pues que quienes no pudieron obtener licencia en este concurso pues tengan oportunidades. Mar Vidal, de Greenpeace, dice: ¿cuáles son las perspectivas de explotación de los yacimientos petrolíferos cercanos a Canarias? Jordi Macià le pregunta sobre la situación actual de ese tema y hay más preguntas. El Gobierno de Canarias y usted, como su presidente, acaban de escenificar en el Parlamento canario su oposición a las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol por el Gobierno de Rajoy cerca de las costas canarias. Justo el PP se oponía hace poco y usted las defendía. ¿Qué es lo que pasa en este mundo al revés? ¿Cree que el presidente de la Generalitat podría mediar ante usted para que las prospecciones se lleven a cabo teniendo en cuenta las raíces y los intereses catalanes en Repsol, la empresa concesionaria? Pues no. En esta última parte no haber mediación, ¿no? Pero no, yo nunca he tenido, parece entender por ahí en una parte de la pregunta, que he apoyado las prospecciones nunca, ¿no? La posición del Gobierno de Canarias es firme en contra de que se lleven a cabo prospecciones en el entorno de las aguas canarias por una empresa, el Repsol o cualquier otro tipo de empresa. Y tiene que ver no con un capricho, lo he dicho, tiene que ver primero si creemos en un modelo. Antes decía que Canarias tiene las condiciones naturales más importantes que puede tener un territorio para ser líder en un sector turístico, que en este momento el que ha posibilitado el desarrollo socioeconómico del archipiélago, y es un sector en el que siempre vamos a tener oportunidades derivadas de esas condiciones, del clima y del paisaje. Canarias ha apostado y yo creo que hay cosas que se han hecho mal, pero hay cosas que se han hecho bien. Y las cosas que se han hecho bien, después que los canarios tenemos capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, es precisamente todas las leyes territoriales. Y las leyes territoriales nos han permitido proteger el 46% del territorio canario, está protegido a través de distintas figuras. Tenemos 146 espacios naturales protegidos, tenemos 1/3 de los parques nacionales de todo el Estado están en Canarias. Las aguas canarias, dada su extraordinaria biodiversidad, en estos momentos, tanto leyes de ámbito, directivas y leyes de ámbito europeo, internacional como española, pues consideran los valores de nuestras aguas, la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, la ley del mar, la Red Natura 2000. Canarias además está declarado las aguas canarias como zona marítima de especial sensibilidad.
esto fija unos pasillos por donde pasan los petroleros que tienen que atravesar esas aguas, precisamente para evitar daños a la biodiversidad canaria. Entonces, en ese marco general, pues no parece razonable que se lleven a cabo cuando lo más importante que tenemos, el recurso más importante que tiene Canarias es la naturaleza, donde la naturaleza es lo que nos puede permitir no solamente pensar en hoy, sino en futuro, para las nuevas generaciones. No puede ser que un asunto coyuntural de nuevo nos vuelva a poner una venda en los ojos. Ya he dicho que en la reciente historia la coyuntura nos ha llevado a cometer errores de los que estamos pagando las consecuencias hoy. La coyuntura nos llevó a generar un desarrollo demasiado rápido en un sector como el de la construcción, del que hoy lo que se ha derivado son problemas. La coyuntura del petróleo, que es un tema coyuntural, no nos puede cegar a ver las cosas solo en un corto plazo, teniendo en cuenta además que en el supuesto de llevarse a cabo prospecciones hasta dentro de 8 o 9 años no habría la posibilidad de extraer con todo el proceso, habrá cambiado el ciclo económico, no estaremos en un momento de necesidad viendo las cosas a corto plazo como ahora, y por otra parte, porque, en fin, poner en riesgo, aunque sea mínimamente, un sector estratégico para Canarias como el turismo, a cambio de una multinacional, pues sin ningún tipo de contrapartida de nada, sino una multinacional pues haga un negocio, pues no nos parece razonable. No nos parece razonable, y la posición del Gobierno de Canarias es contraria a la del Parlamento de Canarias, que se pronunció el otro día, ¿no? Entonces, esperamos que haya sensatez por parte del Gobierno de España en este asunto, donde no se puede. Estos temas en España, además, no hay una experiencia, salvo el caso de Tarragona, no hay una experiencia como la que puede estar desarrollada en Noruega. Cuando queremos comparar Noruega con las prospecciones en Canarias, en Noruega las prospecciones se están llevando a cabo, la extracción del petróleo, a niveles de 60, 70, 100, 200 metros de profundidad, 300 metros. En Canarias está a 3.700 metros de profundidad. Noruega tiene nacionalizado ese sector. Noruega tiene 6 leyes ambientales orientadas a la prevención de cualquier tipo de riesgo, y en España no hay ningún tipo de experiencia y de instrumentos que garanticen que las cosas se hacen bien. Y por lo tanto es mucho más importante en estos momentos que defendamos lo que funciona en Canarias, que no asumamos un riesgo que nos pone en peligro todo lo que es la columna vertebral de nuestra economía. Estamos ya terminando. Le leo esta pregunta. El cierre de Spanair siembra dudas sobre el pago de las indemnizaciones a los afectados por el accidente de Spanair, que en gran parte son canarios. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno canario para que los afectados perciban las indemnizaciones? Bueno, es difícil, ¿no? ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno de Canarias para que los afectados de Spanair reciban sus indemnizaciones? El Gobierno de Canarias estará siempre con las familiares de las víctimas, ¿no? Y estaremos siempre apoyándoles para el que se produzcan las indemnizaciones correspondientes. Ya estaremos, ¿no? Independientemente del tema de Spanair, lo que significa la caída de Spanair un daño importantísimo para la recuperación económica. Para una empresa que tiene un magnífico servicio con Canarias, especialmente de Barcelona, Bilbao y Madrid, que ofertaba semanalmente 14.000 plazas, que son muchas, 600.000 a lo largo del año, y cuya caída del mercado pues hace que haya menos competencia y hace que haya menos posibilidades en las comunicaciones, y especialmente ha encarecido de una forma brutal los precios, que nos aleja más a Canarias del conjunto del Estado. La última pregunta, y pido disculpas por las que ya no le puedo trasladar por falta de tiempo, es de Alicia Constans. Dice, ¿qué le parece el comportamiento de los sindicatos, antes complacientes o de algún modo cómplices del Gobierno socialista y ahora inflamadores de la calle y de la paz social? Bueno, pero los sindicatos han sido, son y serán lo que son. Ahora, lo importante es, los sindicatos tienen una posición, siempre están colocados en una posición. Pero hay dos partes.
Hay una parte en todo este escenario, la otra parte. Y la otra parte tiene que conseguir los objetivos de una necesaria reforma del mercado del trabajo, que yo creo que nadie discute que es muy importante, una reforma profunda del mercado del trabajo en España, pero hay unas vías que son muy importantes, que es intentar el diálogo y el entendimiento y la proximidad y buscar elementos que intenten, digamos que, atenuar lo que es la crispación social, ¿no? Y sinceramente creo que en este caso, por parte del Gobierno, sin entrar en el fondo de lo que es la reforma, creo que la reforma tiene aspectos positivos y otras cosas que son francamente mejorables. Yo creo que la reforma está muy desequilibrada. Faltan medidas incentivadoras de la contratación, incentivadoras de generar actividad. Seguimos apostando por una sociedad subsidiada. No hay instrumentos potentes para, digamos que, aliviar la situación o intentar que esos 5 millones de parados tengan oportunidades de trabajo. Es decir, he puesto como ejemplo que en Alemania, por ejemplo, una de las herramientas que han puesto que funciona es la percepción del seguro de desempleo con trabajo a tiempo parcial, porque eso genera incentivos, eso permite, además, estamos hablando de un modelo de sociedad, no solamente una sociedad subsidiada, sino una sociedad que tenga actividad, y creo que había que aprovechar la reforma para eso, para potenciar medidas de esa naturaleza. Y creo que ha faltado diálogo, está faltando diálogo, pero estamos en un periodo donde yo creo que todavía hay que hay posibilidades de dialogar. Al país no le viene nada bien, el conjunto del Estado, en estos momentos, que las situaciones se resuelvan con huelgas generales. Eso no viene bien a nadie. La situación económica invita a otras cosas, invita más al trabajar todos conjuntamente que la crispación, pero es importante que haya voluntad de dialogar, de aproximar posiciones y de evitar crispaciones que no conducen a nada en estos momentos. Muchas gracias. Despide el acto el señor Joaquín Serra en nombre de Renfe, Asistencia Sanitaria y Red Eléctrica de España, que hacen posible Tribuna Cataluña. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor Paulino Rivero, en nombre de Red Eléctrica de España, Renfe AVE y Asistencia Sanitaria, por habernos acompañado esta mañana en este desayuno. Muchísimas gracias. Y también agradecerles la amplia exposición que nos ha hecho de la situación del territorio que usted tiene el honor de presidir, tanto político como econòmico como social, en este desayuno. També moltes gràcies a Núria de Gispert per la magnífica presentació, presidenta del Parlament de Catalunya, que ha fet del senyor Paulino Rivero en aquest dematí. A pesar del seu refredat, que li recomano que se'l cuidi. S'allarguen en aquest temps, aquests encostipats. Vol dir, moltíssimes gràcies pel seu esforç per estar aquí amb nosaltres presentant el senyor Paulino Rivero. A tots vostès, moltíssimes gràcies per l'assistència en aquest esmorzar, en nom dels patrocinadors, i els invitem en el proper esmorzar, que serà, si Déu vol, fins al 14 d'abril, que tindrem el senyor Oriol Pujol, president de Convergència i Unió. A tots vostès, bon dia a tothom, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias.